Hola mis chicas y hola mis chicos bellos, por aquí Camil Pagán y mi esposo Miguel Jiménez. Saludos. Bienvenidos a tu canal Royal Women, que también se está convirtiendo en Royal Men porque se han unido tantos hombres maravillosos a esta comunidad y les tenemos que dar las gracias por ese apoyo, de verdad que sí. Antes que todo, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que ya estamos en grabación y salen prontito, tienes que suscribirte a este canal, tienes que darle a esa campanita que te aseguro que te van a encantar y van a ser de gran bendición a tu vida. Y el video de hoy, ay Dios mío, el video de hoy es la primera parte, porque va a tener dos partes, de un tema que ha sido sumamente pedido, ha sido muy cotizado, ha sido extremadamente comentado y es un tema sumamente controversial, puedo decir yo esto, ¿verdad? Tú también puedes decir lo mismo. Hoy en día, entre nosotros los cristianos y en las iglesias. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Puede un cristiano divorciarse? Y si se divorcia, ¿puede volver a casarse? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Ay, mi madre, qué clase de tema. Te lo dije, tienes que quedarte y ver este video hasta el final. Va a estar súper interesante. Divorcio y recasamiento. Ese es el tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al divorcio y al recasamiento? Esta primera partecita la voy a hablar yo, mi esposo va a hablar la segunda parte. No me refiero al segundo video, sino a la segunda parte del video de hoy. Esto no es la opinión de Miguel y Camil, esto no es el sentir de Miguel y Camil. Nuestros sentimientos están completamente fuera de esto. Esto es única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios referente a este tema. Nuestra vida se rige de la palabra de Dios, es nuestra verdad, es nuestra máxima autoridad y nos sujetamos a ella. De esto es lo que vamos a hablar. ¿Qué dice la palabra? Así que era bien importante hacer esta aclaración. Queremos comenzar diciendo que la familia encabezada por el matrimonio fue la primera institución establecida por el Señor. Génesis 2:24 respalda esto cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que aquí queda claramente constituido el primer matrimonio, el cual fue establecido por Dios mismo, el matrimonio de Adán y el de Eva. Y nos unimos a las palabras de Yesenia Ten y nuestros corazones están 100% de acuerdo cuando dice que el deseo de Dios, y escucha esto, el deseo de Dios es que el matrimonio permanezca unido, que la familia permanezca sana, que permanezca saludable, que permanezca fuerte y firme. La familia es el reflejo de un matrimonio. Cuando hay matrimonios saludables, estables, fuertes y firmes, van a tener familias saludables, estables, fuertes y firmes. Por esta razón, el enemigo ataca tanto a los matrimonios, porque para tener una sociedad sana se deben tener primero matrimonios sanos que luego van a ser familias sanas. Las familias constituyen las iglesias, así que para que la iglesia pueda impactar eficazmente la sociedad se deben tener matrimonios sanos y familias saludables. Esto es necesario. Las familias y los matrimonios son la columna de nuestra sociedad, son un reflejo de la sociedad. Dios ama la unidad matrimonial y este es el orden establecido por Dios para sus hijos. Sigamos viendo lo que dice la palabra del Señor y esta vez en el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 16, donde el Señor dice:
yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. O sea que Dios no quiere que los matrimonios se rompan. La intención de Dios nunca es que un matrimonio se rompa o que se divorcie. Punto. Pero hay que seguir indagando en lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Ahora pasemos a lo que dice Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versículo 1, y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, vemos ahora a Moisés hablando esto que acabamos de leer. Y lo voy a volver a leer. Deuteronomio 24:1, versión Reina Valera, dice, y este es Moisés hablando: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ya aquí en la ley de Moisés vemos como el asunto va tomando otro giro y se comienza a trabajar la cosa de otra manera. Incluso parece como si hubiera una contradicción o como si Moisés estuviera pasando por encima de lo que Dios dijo de aborrecer el divorcio. Y entonces a este asunto específicamente es que se refiere la palabra del Señor en el libro de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, el capítulo 19 y el versículo 3 en adelante, cuando los fariseos le preguntan a Jesús: ¿es lícito o es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y hago un paréntesis aquí porque esto fue lo que se estableció en Génesis, que leímos hace un ratito. Este es el deseo de Dios, y a lo que se refiere en Malaquías cuando dice que el Señor aborrece el divorcio. Y el matrimonio, esto es bien importante que ustedes lo entiendan, el matrimonio es sagrado porque representa el amor de Cristo que dio su vida por la iglesia, por su novia, que somos nosotros somos la iglesia. Y Jesús le sigue diciendo a los fariseos: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el corazón de Dios para los matrimonios y para la familia. Pero en el versículo 7, los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiar a la mujer así como por cualquier causa? Y Jesús le dijo, y esto es importante, y Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón a los hombres, porque a los hombres se les ha endurecido el corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero Jesús hace la salvedad y dice: mas al principio no fue así. Al principio esa no era ni nunca ha sido la intención de Dios. Así que claramente se ve aquí que el diseño y el orden perfecto de Dios para el matrimonio fue intervenido por la dureza del corazón del hombre. Y en el versículo 9 Jesús continúa diciendo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio o fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y esto es súper importante. Es decir, que la única causa por la que, según los designios y estatutos establecidos por el Señor Jesús, para proceder a una acción de divorcio y esta ser respaldada por Dios, es por causa de adulterio por alguna de las dos partes
dentro de un matrimonio. ¿Y qué es el adulterio? Es cuando el esposo o la esposa son infieles en la relación y establecen lazos sentimentales con alguna otra persona que no sea su esposa o su esposo. Lo que llaman relaciones extramaritales o relaciones extramatrimoniales. Si la esposa es la que comete adulterio, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio, y esto es respaldado por la palabra de Dios. Y lo mismo sucede a la inversa. Si es el esposo el que comete adulterio, pues la esposa tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio a su esposo, y esto ser respaldado por la palabra de Dios. Y ya aquí se comienzan a caer los argumentos de esas personas que dicen que uno no debe divorciarse bajo ninguna circunstancia, porque Jesús claramente está diciendo que si uno de los dos cónyuges comete adulterio, el que fue víctima tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio a su esposo o a su esposa, y esto es respaldado por Dios. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto quiere decir que la primera opción antes de un divorcio siempre debe ser perdonar a tu pareja, y que ambos trabajen para que Dios sane los corazones y restaure su matrimonio y relación. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, de hacerlo todo desde cero, brand new, comenzar de nuevo y de restauración. Pero no por cualquier cosa nosotros los cristianos nos podemos divorciar. Ahora, pasemos a discutir lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 15, pero primero vamos a comenzar discutiendo los versículos 10 y 11, porque vamos a estar cogiendo esto por pedacitos. Comencemos diciendo que Pablo le estaba hablando a la iglesia de la ciudad de Corinto, a los convertidos y creyentes de esa ciudad. Y en el versículo 10 y 11 del capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué dice aquí quédese sin casar? Porque en estos versículos, cuando se habla de separación, y vuelvo y cito, y si se separa, quédese sin casar. Cuando en estos versículos se habla de separación, no se menciona razón específica de la separación. Así que damos por sentado, damos por entendido que la separación aquí mencionada es por cualquier causa, o sea que no tiene justificación bíblica. Y ahora les recuerdo lo que dice Jesús en el libro de Mateo cuando le hablaba a los fariseos en el versículo 9, y dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, que quiere decir que se separa o se divorcia, por cualquier razón que no sea por causa de adulterio o fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: Jesús dijo: les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Aquí vemos una excepción justificada bíblicamente por Jesús para el divorcio y el recasamiento. O sea que sí te puedes divorciar y volver a casar si la razón de tu divorcio fue fornicación o adulterio o inmoralidad sexual, como lo menciona la Nueva Versión Internacional. Así que podemos decir que esta es la razón número 1 por la cual la Biblia justifica o respalda el divorcio y el recasamiento, siempre y cuando la persona divorciada haya sido víctima de adulterio, fornicación o inmoralidad sexual.
Ahora pasemos a discutir lo que dice en 1 de Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 15. ¿Ok? Recuerden que ya Camille leyó de los versículos anteriores en los cuales estaba dirigido a la iglesia de Corinto. Ahora dice en el versículo 12, o sea, que le estaba hablando a los creyentes. Exactamente, pero antes le estaba hablando a los creyentes y ahora comienza diciendo, y a los demás, refiriéndose a los matrimonios de yugo desigual, ¿verdad? Dice, les digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente, o sea, está de acuerdo en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente, o sea, está de acuerdo en vivir con ella, no lo abandone. Pablo está hablando de personas que vinieron a los pies del Señor. Y él dice, bueno, si los dos comenzaron siendo no creyentes y en el camino uno se convierte, Pablo le aconseja al esposo que se mantenga al lado de su esposa y que permanezcan juntos. Y viceversa, si es la esposa la que se convierte al Señor y no el esposo, y el esposo consiente en vivir con ella, Pablo le aconseja a la esposa que se mantenga al lado de su esposo y que permanezcan juntos. Esto lo que significa es que si ahora uno de los dos es creyente, esto no le da derecho a usted a separarse ahora sí porque sí. Claro. No. Todo lo contrario, debe orar todo por lo esa contrario, persona. exactamente. Y que la obra que Dios hizo, esa obra de transformación que Dios hizo en la persona creyente, Dios la haga también en ese cónyuge no creyente. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Eso quiere decir que cuando una de las partes decide buscar a Dios, los hijos están bajo la cobertura del Señor y están santificados debido a esa persona que sí está buscando de Dios, ya sea el esposo o la esposa. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice Pablo. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 15, y esto es bien importante, ¿ok? Pero si el incrédulo, escuche bien, si el incrédulo, ¿verdad? El no creyente se separa, sepárese. La Biblia te lo está diciendo, pero si el incrédulo, el no creyente, se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Súper importante y bien claro. Muy claro. Muy claro. Si usted no lo había leído anteriormente, porque mucha gente nos cita en los versículos anteriores, pero nunca llegan hasta este punto. ¿Ok? Donde aquí se derrumban todos los argumentos de todo el mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando una persona creyente es abandonada por su cónyuge por servir a Dios, la persona creyente tiene el derecho de no permanecer al lado de su cónyuge incrédulo. En otras palabras, tú no puedes hacerte esclavo de alguien que quiera seguir siendo esclavo del mundo y del pecado. Tienes que volver a repetir eso, repítelo para que la gente lo escuche. Vamos allá otra vez, vamos allá, escúchalo bien, escúchalo bien. Sí. Tú no puedes hacerte esclavo de alguien que quiera seguir siendo esclavo del mundo y del pecado. La hermana o hermano no está sujeta o sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¡Wow! Más claro que eso no canta un gallo. Definitivamente. Así que digamos que esta es la razón número 2 por la que la Biblia justifica el divorcio y recasamiento. En que haya abandono de parte de tu esposo o esposa no creyente, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz y no a ser esclavos de alguien que quiere seguir siendo o quiere ser esclavo del mundo y del pecado.
Y quiero hacer una aclaración, porque pueden haber personas que digan, ok, entiendo eso perfectamente, pero ahí no dice que uno puede volver a casarse. Bueno, aquí la Biblia no está condenando el divorcio en este caso, por lo tanto, se ve implicado que si no está condenando el divorcio en este tipo de casos, sí tú puedes, se da por sentado que puedes rehacer tu vida y que tampoco va a condenar un recasamiento. Quiero añadir en esta parte, ¿verdad? Que si tu esposo te abandonó o esposa te abandonó por una pelea o por una discusión o por un coraje momentáneo, ¿verdad? O un berrinche, como le decimos aquí en Puerto Rico, pues mira, dale tiempo, ¿ok? Dale su espacio, ¿verdad? Y si vuelve arrepentido, recíbelo. Trabaja en la relación, trabaja en la situación, ¿ok? Eso no es una razón justificable bajo ninguna circunstancia para que un matrimonio se rompa o se disuelva, ¿ok? Pero si te abandona por tu creer y servir a Dios o por adulterio, no estás sujeto o no estás sujeta. Exactamente, no estás sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, como estaba diciendo Pablo. Y como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿ok? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Y ahora vamos a la parte final de este video donde discutimos la tercera razón por la cual la Biblia justifica el divorcio y recasamiento. Y seguimos en Primera de Corintios capítulo 7, pero esta vez vamos al versículo 39, donde Pablo dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, y esto es con excepción, claro, de las razones antes mencionadas y justificadas por la Biblia. Vuelvo y leo esto, el versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, o sea, si ella queda viuda o si él queda viudo, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea que aquí podemos decir que el quedarse viuda o viudo es la razón número 3 por la cual la Biblia justifica el recasamiento, y no digo divorcio obviamente, porque pues en este caso estamos hablando de una persona viuda. De viudez, exactamente. Pero hablando de este mismo tema, hay muchas personas que usan lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 4, donde dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, o si se uniere a otro marido, debo decir, no será adúltera. Y ahora voy a leer el versículo 4 que dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Vemos como Pablo en los versículos del 1 al 3 está hablando de cómo las mujeres, mientras están en vida, ¿verdad? O mientras el hombre está en vida, la mujer está sujeta por ley a su marido, a menos que él muera, y entonces ella es libre para rehacer su vida y para volver a casarse. Sin embargo, Pablo hace énfasis y una salvedad a este asunto bien importante y dice: ok, así funcionaba en un momento dado, ¿verdad? La ley, la mujer pegada a su marido o atada a su marido mientras él viviera, pero sin embargo ahora dice en el versículo 4, y lo voy a volver a leer: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante
el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ahora por Cristo ya morimos a la ley para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y ahora voy a explicar lo que esto quiere decir. Que gracias a Jesús y mediante su sacrificio, ahora tú y yo, ahora nosotros, somos libres de la ley. Ya no nos regimos por la ley. Y para los que no entienden mucho de qué es esto de la ley, ¿qué es la ley? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la ley? La ley es nada más y nada menos que los mandamientos, ¿ok? Lo que Dios, o los que Dios en el Antiguo Testamento le dio a Moisés. Esos mandamientos guiarían al pueblo a vivir una vida correcta. Esos mandamientos le iban a enseñar al pueblo lo que estaba bien para que lo hicieran y lo que estaba mal para que no lo hicieran. Pero ¿qué sucedió? Las personas se enfocaban más en las obras, en sus acciones y en que cumpliesen los mandamientos al pie de la letra, aunque muchas veces tuvieran un corazón que no le agradara a Dios. Por eso a muchos les llamaban religiosos, que son personas que solo buscan, y cumplir con la palabra de Dios al pie de la letra, y eso está bien, porque así debe ser, cumplir con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo está su corazón? Ese es el problema, que muchas veces el corazón de estos religiosos está podrido. Jesús mismo lo llamó sepulcros blanqueados. Quieren ser más santos que nadie, sin embargo su corazón está lejos de Dios. En realidad sus corazones no le agradan a Dios porque no tienen amor hacia el prójimo. ¿Te ibas a decir algo? Sí, es como si cogieran los mandamientos y los utilizaran como si fuera una lista de checkmarks. No, pero yo no mentí, yo no robé, exacto, yo no hice esto, yo no he dado falso testimonio, pero realmente son personas que viven de acuerdo a cosas que hacen, no de acuerdo a la relación personal e íntima que Dios exige y demanda, ¿verdad? De cada uno de nosotros para nosotros podernos convertirnos más como Él. Exactamente, ¿okay? Exactamente. Estoy 100% de acuerdo contigo. El todos intentar cumplir con la ley 100% y fallarla, como es de ser humano, fallar en ocasiones, creaba un sentimiento de culpa y como que era demasiado difícil el tratar de obedecer a Dios en todo, de agradarle y complacerlo. Imagínense, un Dios tan perfecto, es natural sentirse de esa manera. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir la ley, pero a la misma vez vino a deshacer la ley. Camil, ¿qué rayeta tú estás diciendo? ¿Jesús vino a deshacer la ley? Sí. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que ahora las obras, por más buenas que sean, no te dan salvación. Solamente adquieres salvación por medio de Jesús, invitando a Jesús a tu corazón como tu único y exclusivo Salvador, aceptándolo, humillándote ante Él, reconociendo que eres pecador, que Él murió en la cruz por tus pecados. Esa es la única manera de ganar salvación ahora. No es por obras. La salvación ahora es por gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Es un regalo inmerecido. Tú y yo no merecemos ese regalo tan maravilloso del perdón de Dios por nuestros pecados, pero por gracia Jesús quiso dárnoslo, regalárnoslo. Por eso es que decimos que Jesús vino a deshacer la ley, porque ahora el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora nosotros, si tenemos amor los unos por los otros, estaremos cumpliendo la ley. Y miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, etc. En esta sentencia se resume, o sea que todos los mandamientos se resumen en esta sentencia que voy a decir ahora mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cierro paréntesis y vuelvo a Romanos capítulo 7 versículos del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Eso era antes de estar Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, somos libres de la ley, como dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley y mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto que está aquí, que yo les acabo de leer, derriba los argumentos de las personas que dicen que bajo ninguna circunstancia el divorcio es permitido por Dios, y respalda también las palabras de Jesús en Mateo, cuando él dice que sí es justificado el divorcio y por ende el recasamiento cuando es debido a fornicación, a inmoralidad sexual o adulterio, y más adelante Pablo dice en Corintios por abandono también. Aquí vemos que por viudez, por yugo desigual, entre otras razones. Aquí culminamos con este video, pero mis hermanos, chicos, chicas, maravilloso. La segunda parte de este video vamos a hablar de, esta palabra no es que quiero usarla, pero vamos a hablar de excepciones y la utilizo con mucho cuidado. Excepciones como por ejemplo matrimonios donde el esposo, digamos, sea un maltratante, un abusador, un violador, o la esposa, porque también hay esposas abusivas, maltratantes. Vamos a hablar de matrimonios en donde uno de los dos tienen adicción a la pornografía, etcétera. Estos son casos los cuales la Biblia no habla específicamente de ellos, pero los cuales también necesitan una solución, y yo estoy segura que va a ser de mucho interés para muchas personas, así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, que yo sé que les va a encantar. Y nada, terminamos por hoy. Suscríbanse, denle share a este video, por favor, compártelo con esas personas que ustedes crean que puede ser de bendición para ellos. Les enviamos un abrazo, un beso, Dios me los bendiga y va a ser hasta el próximo video. ¡Mua!